Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl. Espero que todos se encuentren espectacularmente el día de hoy, ¿ya? Les mando un abrazo a todos. Hoy día estoy conectado solito. Ya esperé un rato a ver si llegaba alguien, pero no ha llegado nadie, así que empezamos a grabar nomás. Eh, Así que les mando un abrazo a todos los que están viendo esta grabación. Ya yo sé que hay muchos que por la pega, por los niños, de repente no pueden conectarse a las 5, pero sé que van a estar viendo esta grabación a lo mejor más tarde o al día siguiente, ¿cierto? Temprano al día siguiente, eso quería decir, ¿ya? Así que un abrazo para todos ustedes. Estoy tratando de poner mi cámara. Ahí apareció, ¿ya? Un abrazo para mí. Ando de motociclista porque llegué recién a mi casa, ¿ya? Así que eso. Hoy día seguimos hablando de técnicas de conducción porque es día jueves, ¿ya? Recuerden que los días que sean feriados la próxima semana, la próxima semana, tiquiriquirí, ¿cierto? No vamos a hacer clases, por si acaso. Los días que sean feriados, los días que no son feriados, aquí vamos a estar, ¿cierto? Al pie del cañón, tratando de ayudarlos lo más posible con su proceso para que ustedes puedan llegar a conseguir su licencia clase C, ¿ya? Ayer estuvimos hablando ayer acerca de, se me fue la onda, perdón. Ayer estuvimos hablando acerca del adelantamiento y algunas otras cosas más. El adelantamiento fue el tema central de la clase de ayer. Hoy día, el tema central de la clase de hoy día va a ser la mirada. Pero antes de ello, vamos a hablar, por ejemplo, de algunos otros temas como la estabilidad. ¿Ya? Dice equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Entonces, equilibrio, la principal característica de la motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Y estabilidad, su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Miren mi taza. ¿Cómo está esta taza? Ah, excelente. Algunos kits por ahí de alumnos también vienen. Ya, entonces, importante. Para la moto tenemos que tener equilibrio. ¿Por qué? Porque la moto no se sostiene de pie sola, porque solo tiene dos puntos de apoyo, ¿ya? No como los autos que tienen cuatro ruedas y si yo me bajo, el auto queda en la misma posición, no hay problema, ¿ya? No es necesario mantener el equilibrio en el auto. Pero ojo, hay un concepto que se llama estabilidad. La estabilidad es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque es la que nos permite mantener el control del vehículo tanto en rectas como en curvas. Dice, su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Pero ojo, que cuando la moto va rápido, el conductor prácticamente tiene que hacer muy poco para mantener el equilibrio, ¿cierto? Pero es importante entender que la estabilidad es siempre se me olvida esta palabra. Si ustedes ven clases anteriores, en esta parte siempre se me olvida la palabra que quiero utilizar. Es la capacidad, ¿ya? Que es como habilidad, pero en realidad es capacidad, porque habilidad es como más para los humanos, ¿ya? Entonces, para la máquina es capacidad. Esa palabra siempre se me olvida, no sé, no la puedo guardar en mi disco duro. Ya, entonces, la estabilidad es la capacidad que tienen las máquinas, en este caso los vehículos, para mantener la capacidad para mantener la trayectoria deseada, es decir,
que sigan el camino que el conductor quiere, tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Esa, queridos amigos, es la estabilidad. Es muy importante entender que la estabilidad se ve afectada cuando hay una curva, ¿cierto? O cuando hay una recta, ¿ya? Si tengo una curva, es menos estable. Si tengo una recta, es más estable. Si la curva es muy pronunciada, voy a tener más problemas con la estabilidad. Ya va a disminuir. Y si yo voy más rápido, también va a disminuir la estabilidad en la curva. Es decir, la estabilidad en una curva se ve afectada por la forma de la curva. Entre más cerrada es, menos estabilidad voy a tener. Y por la velocidad con la que paso por la curva. Si yo paso más rápido, es más fácil que me despiste o es más fácil que pierda el control. ¿Ya? Muy importante el tema de la estabilidad. Entre más alta es la moto, también va a tender más a irse hacia afuera. Entre más baja es la moto, va a ser más fácil maniobrar y meter la moto en las curvas. Fíjense que las motos enduro, ¿cierto? Las motos duales y todas esas que están hechas para andar rápido cuando vamos recto, ¿cierto? Y las enduro que están hechas para andar rápido hasta cierta velocidad, pero no tan rápido, son motos altas. Pero si yo hablo de una moto de velocidad, que es para andar muy rápido, para hacer curvas muy rápido, ¿cierto? Las motos son más bajas. Si ustedes ven una Suzuki Hayabusa, por ejemplo, el conductor va muy abajo. ¿Por qué? Porque esto hace que la estabilidad mejore. Si vemos los autos deportivos, también vamos a ver que estos autos deportivos son muy bajos. ¿Por qué? Porque la idea es que su estabilidad sea la mejor posible. Y entre más alto es el vehículo, más difícil es conservar la estabilidad. Entre más bajo, más aumenta la estabilidad, queridos amigos. Esta altura, ¿cierto? También depende del reparto de peso. Entre más abajo esté el reparto de peso, es mejor para la estabilidad. ¿Ya? Súper, súper importante, queridos amigazos. ¿Ya? Y ahora nos vamos a ir a hablar de la mirada. Recuerden que la mirada es el tema central de esta clase. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Cuando conduzco cualquier cosa, hasta cuando camino, es importante mirar hacia adelante. ¿Cuántos videos de chascarro hemos visto que la persona mira para el lado caminando, se da vuelta y ¡pum! Se pega. Imagínate que eso pasa a 3 kilómetros por hora cuando vas caminando. Imagínate cuánto más puede pasar cuando tú vas a 80, a 100, 120 kilómetros por hora. Entonces siempre tu vista tiene que ir al frente, muy atenta. Cuando nosotros miramos hacia un lado o hacia el otro, es una mirada muy rápida. Pam, pam, listo. ¿Ya? O pam, adelante, pam. ¿Ya? No nos quedamos mirando al lado así pegados, ni nos quedamos pegados mirando, ¿cierto? Imagínate que este es el espejo, no se ve en mi celular. Imagínate que estoy mirando el espejo, ¿cierto? Ahí sí. Imagínate que estoy mirando el espejo. No me quedo mirado, no me quedo pegado mirando el espejo. Lo miro y vuelvo a mirar adelante. Lo miro y vuelvo a mirar adelante. ¿Hay que mirar los espejos constantemente? Sí, pero por turnos. Es decir, miro, vuelvo adelante, miro, vuelvo adelante, miro, vuelvo adelante. Siempre. No me puedo quedar mirando, no me puedo quedar pegado mirando uno o el otro espejo o a uno o al otro lado. ¿Ya? Mis chequeos son rápidos, siempre viendo al frente, ¿ya? Mirar antes de cada maniobra. Obvio que debo mirar antes de cada maniobra. Tenemos que pensar que la mayoría
de la información que va a pasar por nuestra cabeza, hay que pensar que la mayoría de la información que va a pasar por nuestra cabeza va a entrar por nuestros ojos. Una pequeña porción por los oídos, ¿ya? Otra pequeña porción por el tacto, pero principalmente por nuestros ojos, ¿ya? La información que necesitamos para conducir principalmente va a entrar por los ojos, por eso la mirada es muy importante. Dice, debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestro en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Dice que la moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Disculpen, se me corta un poquito la voz porque estoy un poquito resfriado hoy día y más encima se me ocurrió venirme con la chaqueta de verano solamente. Llegué aquí, pero bien congelado. ¿Ya? Yo trabajo en Maipú normalmente y vivo en Buin, entonces recorrí un buen pedazo con el viento medio fresco. Llegué medio más resfriado que antes. ¿Ya? Entonces, por eso que de repente como que se me corta un poco la voz. Ya, entonces, aquí tenemos varias cosas importantes. Para empezar, la previsión. Tenemos que prever. ¿Qué significa eso? Ver antes de que las cosas puedan pasar. Decir, oye, aquí, por ejemplo, hoy día venía un Corsa, cuando venía en la carretera yo venía un Corsa, y el Corsa se venía cambiando, vaya para acá, vaya para acá, vaya para acá. Entonces, yo no llegué y pasé por el lado, porque probablemente cuando fuera pasando me podía chocar, ¿cierto? O podía tener un accidente. Entonces traté de ir con mucho cuidado con el Corsa porque vi que el conductor iba muy inquieto, ¿ya? Eso es prever, ¿ya? Ver dónde están los peligros y ver lo que podría pasar y hacer algo para que no ocurra, ¿ya? Entonces, debe tener conciencia de lo que se debe mirar, ¿ya? La previsión es el elemento fundamental, ¿ya? Observa cuáles son los peligros que pueden haber en tu camino. Y luego, otra cosa importante es que la moto va hacia donde mira el piloto. La moto, la bicicleta, el skate, en lo que tú andes, va a ir hacia donde tú mires. Si tú miras a la derecha, te va a cargar a la derecha. Si tú miras a la izquierda, te va a cargar a la izquierda. Ya lo hice al revés, pero ustedes me entienden. ¿Ya? Entonces, es importante siempre y sobre todo cuando estamos en una situación de riesgo, ¿ya? Una situación de peligro, es importante que nosotros miremos hacia la mejor opción que tengamos. Busquemos la mejor opción que tengamos. ¿Para qué? Para que ojalá esa opción nos evite el siniestro, nos evite el accidente. ¿Ya? Recuerden que antiguamente la normativa hablaba de accidentes, ¿ya? En la actualidad todo esto ha cambiado a siniestros, ¿ya? Por eso yo digo accidente y siniestro. Entiendo que los accidentes casi siempre son siniestros, ¿vale? Y que el término correcto es siniestro. Pero como está internalizada la palabra accidente en nuestra cabeza, por eso hago siempre esa comparación, ¿ya? Entonces, es importante entender
que, por ejemplo, si alguien se me atraviesa, un peatón se me atraviesa y voy directo a chocarlo, lo que menos debo hacer es quedarme mirando a ese peatón o a esa persona y estar yo en pánico. ¿Debo tener miedo? Sí, el miedo es sano, ¿ya? A mí me gusta el surf. Yo no soy surfista así, no, pero en algunos momentos lo he intentado, ¿ya? Y una de las cosas más importantes que me dejó haber tratado de practicar ese deporte en algún momento fue que un instructor, una vez que nos metimos más adentro, porque uno al principio empieza en la espumita, ¿cierto? Ahí en la orilla de la playa donde no pasa nada, y después te metes un poco más adentro de las olas que rompen un poco más adentro, y eso obviamente da miedo, porque está ahí mucho más lejos de la orilla, porque te puedes caer, la tabla te puede pegar en la cabeza, qué sé yo. Bueno, él nos decía que era natural y sano que cuando nos metíamos hacia adentro, ¿cierto?, del mar, tuviéramos miedo. Me dijo, eso es sano, está bien, es normal, pero lo que no puedo tener es terror, ¿ya? ¿Y qué me decía él? El miedo te mantiene vivo porque te pone alerta. El terror te mata porque hace que no sepas qué hacer, ¿ya? Entonces ese es el mismo consejo cuando andamos en moto. Tratar de controlarnos cuando estemos en una situación de riesgo. Tratar de controlarnos, tratar de entrenar nuestra cabeza para esas situaciones de riesgo que van a ocurrir en algún momento, ¿ya? Pero no pasarnos al lado del terror, ¿ya? Si nosotros tenemos terror, puede que sea la última vez que andemos en moto, ¿ya? Pero si nosotros tenemos miedo, ocupemos ese miedo para tener nuestros sentidos más alerta y para buscar lo más rápido posible una solución, ¿vale? Ya, entonces, miedo, bien, terror, mal, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, ¿cierto?, de mirar a la escapatoria, se me va a atravesar una persona y es posible que yo tenga más espacio adelante de la persona o más espacio atrás de la persona. En esos momentos, yo voy a decidir si voy por delante o si voy por atrás, ¿ya? De la persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo la moto apuntando más hacia adelante de la persona y tengo más posibilidades de llegar a ese espacio sin atropellarla, ¿ya? O a lo mejor tengo la posibilidad de dirigirme hacia atrás de la persona porque hay más espacio por donde yo podría pasar. Tratar de tomar la mejor alternativa. De esa forma, lo que no debo hacer es quedarme mirando a la persona que en realidad para mí es un obstáculo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo me quedo mirando a la persona, voy a dirigir mi moto directo hacia ella y la voy a atropellar. ¿Ya? Tratar siempre de desviar mi vista hacia la parte donde yo podría salvar la situación, más no quedarme mirando, ¿cierto?, el problema, por decirlo así. ¿Ya? Y eso es como todo en la vida, ¿ya? Si tú te quedas mirando, tú tenías un problema y te quedas mirando el problema, no lo vas a poder solucionar. Pero si tú tienes un problema y empiezas a mirar qué soluciones puedes tener, lo más probable es que vas a sacar ese nudo, ¿cierto? Y vas a llegar a la solución y vas a tener, ¿cierto? Algo positivo. Me puse filosófico, ¿vieron o no? ¿Ah? Pucha, se me apagó la cámara justo cuando me puse filosófico. Ya, entonces, recuerden, la moto va hacia donde mira el piloto. Ya, siempre busca la escapatoria. Siempre busca la escapatoria, querido amigo. Y recuerda, ¿cierto?, que cuando voy en una recta, mi mirada debe ir lo más lejos posible. Y en realidad casi siempre mi mirada debe ser lo más amplia posible. Y ahora voy a explicar una especie de resumen, ¿cierto? Pero de mi autoría, por lo menos eso creo, ¿ya? Claramente me debo haber inspirado en algún momento en otras cosas, pero
pero en el fondo lo que quiero decir es que esta es mi forma de explicarlo lo más simple posible. Mi mirada, o la mirada del motociclista, para empezar debe ser una mirada lo más amplia posible. Yo digo que debe ser una mirada panorámica. Uno ve el panorama, y ve todo el panorama, ¿cierto? Ya, tiene que ser una mirada panorámica. Además, tiene que ser una mirada atenta, saber qué está pasando alrededor mío, saber si un auto abrió la puerta, saber si es un colectivo o un auto particular. ¿Por qué? Porque los colectivos abren las puertas más veces que el auto particular en su trayecto. Saber, por ejemplo, si hay un niño que está a la orilla de la calle y que eventualmente podría bajar, porque a lo mejor su mamá no lo tiene de la mano, por ejemplo. ¿Ya? Saber si viene un globo flotando y podría alguien venir atrás del globo, otro niño también, ¿cierto? Entonces, importante, saber a qué mirar, saber qué puede ser más o menos peligroso en este entorno, ¿ya? Es muy importante. Además, además, es importante que mi mirada se mantenga relajada, ¿ya? Una cosa es estar atento y otra cosa es estar tenso, ¿ya? Tengo que disfrutar estar atento. Como eso. Ya, no ir así, ay, que me va a pasar algo, no, que ay, hay tantos peligros en la calle, no. Ya, hay muchos peligros, sí, pero normalmente se pueden controlar muchísimos con nuestra actitud y con la forma en la cual vamos conduciendo. Ya, eso, queridos amigos, mirada panorámica, mirada atenta, mirada tranquila y relajada. Ya, cuando yo les digo que una mirada panorámica, ojalá en nuestra cabeza nos hagamos una idea de lo que está pasando alrededor de nosotros en 360 grados. Miro para adelante de forma súper fácil, miro para atrás a través de los espejos, ¿cierto? Y miro para los lados, revisando mis puntos ciegos, girando el casco a derecha o izquierda. ¿Ya? Súper importante. Luego, en este cuadrito azul, dice que un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. ¿Ya? Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Súper, hiper importante, queridos amigos. Ya, vamos a ver algún otro temita. Eso es lo que hablamos ayer. Ya, vamos a tomar este tema ahora. Condiciones climáticas adversas. Dice, las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la mayor adherencia al pavimento. Perdón, por la menor adherencia al pavimento. Creo que dije mayor. ¿Ya? Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa. Ya, entonces, recuerden que estamos hablando de qué hacer cuando hay condiciones climáticas adversas. Recuerden que las condiciones climáticas adversas principalmente son lluvia, nieve, hielo, ¿ya? Además de la oscuridad que se da todos los días, ¿ya? Entonces dice que para conducir, principalmente hablando de la lluvia, humedad, hielo, nieve, etcétera, hielo, debo conducir obviamente más despacio, ¿cierto?
con más espacio y más despacio, ¿cierto? O a una velocidad reducida, que yo sepa que voy a poder frenar, aunque el auto se deslice, perdón, aunque la moto se deslice un poquito, ¿cierto? También debemos saber, ¿cierto?, que las frenadas y las aceleraciones tienen que ser más suaves. Todo esto se resume en el último punto, que dice que debo ser menos brusco, ¿ya? Debo ser más suave, ¿ya? ¿Por qué? Porque el equilibrio, cuando hay lluvia, agua, nieve, lo que sea de condiciones climáticas adversas, cuando haya el equilibrio es más fino, ¿ya? A ver, el auto tolera muy, dale con el auto. La moto tolera mucho menos los errores cuando hay agua. ¿Por qué? Porque hay menos adherencia. ¿Hay adherencia? Sí, pero muy poquita, ¿ya? Y esa muy poquita tenemos que administrarla de la forma más suave y menos brusca posible, ¿ya? Luego me habla de la oscuridad. Es importante saber que en la oscuridad los humanos vemos menos, ¿ya? Y ojo, que hay algunos que ven mejor en la oscuridad, o sea, mejor que otros, ¿cierto? En la oscuridad, y otros que ven muy poco en la oscuridad. Por ende, es muy importante cuando nosotros hacemos los exámenes en la municipalidad. Si me dicen que yo veo muy poco, tengo frío. Si me dicen que yo veo muy poco en la oscuridad, entonces a veces me dan restricción de conducción diurna, ¿ya? Si le toca restricción de conducción diurna, respétela, porque al conducir de noche puede causar un grave accidente, ¿ya? Para usted y para otra persona que no tiene nada que ver. Ojo, un consejo, jamás polaricen los vidrios de los autos y jamás usen micas polarizadas o espejadas en la noche, ¿ya? Las micas espejadas o polarizadas o negras, ¿cierto? Ahumadas, son para conducción diurna, ¿ya? Si usted quiere andar en el día con una mica, ¿cierto? De color, no es tanto problema, pero en la noche reduce mucho lo que tú ves, ¿ya? Y en una moto es muy importante. A mí me encantan las micas así, tornasol, me encantan, encuentro bacanes, pero nunca he tenido una. ¿Por qué? Porque sé que manejo mucho de noche, porque sé que tendría que cambiar la mica en la noche, cambiar la mica en el día, igual para mí por lo menos es muy poco práctico, ¿ya? No es que no me gusten, me encantan, pero reducen la visibilidad. Ojo también con la mica que le vas a comprar a tu casco. A veces la mica que trae el casco es una mica súper de excelente calidad, muy transparente, y por ponerle una mica de color, lo que haces es ponerle una mica de muy baja calidad y que la verdad que te permite ver muy poco para afuera. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. También asegúrense de que siempre sus micas se encuentren en muy buenas condiciones. ¿Ya? Entonces, recuerden que la capacidad de deducir distancias, es decir, de saber a cuánta distancia hay algo, ¿cierto? Depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. Ya cuando apagamos la luz, no vemos nada por un segundo, ¿cierto? Y después los ojos empiezan a ver la forma, etcétera. Pero cuando recién apagamos, no vemos nada. ¿Qué? Porque los ojos tienen como este efecto del encandilamiento, ¿ya? Y lo mismo pasa en la noche cuando me alumbran los ojos con otros focos que son muy potentes y yo no puedo ver nada por donde voy. Por eso también te pido que seas muy consciente en las luces que le vas a poner a tu moto. Si le pones una luz muy potente, lo que vas a lograr es que vas a encandilar a los vehículos que vienen de frente y eso incluso puede repercutir en un riesgo para ti, ¿ya? Mucho ojo. Otro consejo importante aquí. Si ustedes tienen motos que tienen dos focos adelante, ya
como una R6, por ejemplo, como una R15, como una R3, esas motos de fábrica traen un solo foco prendido a la vez. Es decir, o se prende la alta en un lado y se prende la baja en el otro lado, ¿ya? ¿Y qué hace la gente muchas veces? Le hace una conexión ahí, una chapuza, como dicen los españoles, ¿ya? Y hacen que los dos se prendan al mismo tiempo. Ahí tengo dos problemas importantes. Uno, que al hacer eso, un foco va a estar alumbrando hacia arriba y el otro hacia abajo, porque el bajo hacia abajo y la luz alta hacia arriba. Es decir, va a parecer que andamos siempre con luz alta, encandilamos a los demás. Y otra cosa importante es que cuando hacemos eso, existe un fenómeno, por decirlo así, en que cuando viene una moto acercándose en la noche por una calle por la cual yo quiero cruzar, en esa condición que trae dos focos prendidos adelante, parece que fuera un auto que viene lejos. Busquen información en internet acerca de esto. Pero en realidad es una moto que viene cerca. ¿Por qué? Porque trae dos focos. Y los cerebros los tenemos programados para creer que cuando viene una luz es una moto y cuando vienen dos luces es un auto. Por lo tanto, cuando vienen, ¿cierto? Yo voy a mirar y voy a ver que un auto viene muy lejos, porque se ven chiquititas, juntitas, ¿ya? Y en realidad no es un auto que viene lejos, pero yo pienso eso, por lo tanto cruzo mi auto. Y en realidad lo que está pasando es que la moto, ¿cierto? Venía con las dos luces prendidas. Como venía con las dos luces prendidas, yo pensé que era un auto que venía lejos, en realidad es una moto que venía muy cerca. ¿Qué va a pasar? Yo salgo, ¡pum! La moto va a chocar con el auto. Y adivinen quién se lleva la peor parte. ¿Y es culpa completa del conductor? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos modificaciones que no tenemos idea cómo repercuten en nuestra propia seguridad o en la seguridad de los demás. Por lo tanto, si su moto trae dos focos adelante y de fábrica viene prendido solo uno, déjelo así. Por algo el fabricante lo hizo así. Recuerde que el que pensó en todo eso probablemente estudió muchos años y probablemente se dedicó mucho rato a saber cuál era la mejor opción para esa motocicleta. No todo da lo mismo y a veces la diferencia, aunque suene extremo, pero es así, a veces la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Ya? Ojo con eso. Ya. Siniestro, ¿cierto? El riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto al conducir en la oscuridad, y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Ya lo vimos todo eso, ¿cierto? Nuestra capacidad de calcular distancia depende de que veamos color y contorno de colores claros. En la oscuridad estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. Súper importante, cuando hay lluvia o nieve, entre más luz ponga o neblina, entre más luz ponga es peor. ¿Por qué? Porque la luz rebota y me llega a mí mismo y en el fondo es como que pusiera un proyector, ¿cierto?, en una pantalla. Ya no deja ver para otro lado. En estas condiciones, dice, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desea adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, bueno, de más está decir, yo creo, que si hay niebla, la niebla, para mí la niebla es lo más complicado, aunque creo que no me ha bajado nunca con nieve, ¿ya? Pero de las condiciones que se dan acá en Santiago, por lo menos, que es por donde más ando,
la niebla para mí es lo más complicado, lo más pesado, lo más duro de sobrellevar. Y si yo voy manejando en niebla, lo que menos quiero hacer es adelantar, la verdad, a no ser que sea estrictamente necesario. Así que ahí, ojo con eso. Después dice que al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores. Por ejemplo, la potencia y ajuste de sus luces, su capacidad visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo y la lluvia, la niebla o la nieve, además de la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Súper, súper importante. ¿Ya? Potencia de las luces. Si son muy potentes, voy a encandilar. Si son muy poco potentes, no voy a ver. Entonces, mi recomendación es que usen las luces que, entre otras cosas, están autorizadas. Ya hay luces que están autorizadas y luces que no por su cantidad de lúmenes. Y otra cosa es que utilicen las luces que vienen en la moto originales y que esas estén en buen estado y que los focos estén en buen estado y ahí no deberíamos tener problema. Ya revisemos los ojitos, vemos bien, no vemos bien, etcétera. ¿Ya? Y pongamos máxima atención a todo lo que hay en el camino, ¿ya? Y no encandilemos a los vehículos que vienen de frente, ni con luces altas, ni con luces excesivamente fuertes. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase, de esta reunión, de esta exposición, como quieran llamar, ¿ya? Les mando un abrazo, cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es prácticatest.cl, algo que hacemos con harto cariño, con harto amor, y espero que a todos les vaya bien en su examen. Si me ven por ahí, ya me ha pasado, ya estoy contento porque ya me ha pasado. Si me ven por ahí, me reconocen, salúdenme, conversemos un ratito de motos y no hay problema. Ya, yo voy a estar feliz de conversar con ustedes, de compartir un rato. Ya, cuídense mucho, que les vaya bien. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicales.cl. Nos vemos. Chau, chau.